¿Qué tal amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos algunas entrevistas a diversos expertos del área forense con el fin de conocer un poco más de las disciplinas, ciencias u oficios que coadyuvan en la impartición de justicia. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Raimundo García Cuesta, especialista en Derecho y Seguridad Vial, quien es además presidente de la Asociación Internacional de Accidentología Vial y coordinador para España de la Carta Europea de Seguridad Vial. En esta ocasión no nos ha sido imposible llevar a cabo este diálogo de manera presencial, pues por las condiciones de la contingencia sanitaria y las grandes distancias que hay entre nosotros. Sin embargo, nos complace mucho tenerlo con nosotros, maestro, para llevar a cabo esta pequeña entrevista a través de medios digitales. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias. Para mí es siempre un placer estar, aunque sea de manera virtual, en esa hermosa tierra que casi casi es como mi casa. Y estoy encantado de colaborar con vosotros con esta entrevista. A ver si bueno, somos capaces de... El primer objetivo siempre de este tipo de cosas es no aburrir. A ver si conseguimos no aburrir a quien tenga la paciencia de vernos y escucharnos. Claro que sí, esperemos que así sea. Bueno, y a partir de la pequeña semblanza que he mencionado, pues creo que nos podemos dar cuenta que tiene usted amplia experiencia en seguridad vial. Entonces, por ello quisiera empezar esta pequeña conversación con una pregunta clave, y es esta: ¿qué es la accidentología y la seguridad vial? ¿Qué es todo lo que contempla? Yo sé que podría parecer una pregunta un tanto obvia, pero creo que en el contexto forense estamos muy familiarizados con el papel que juegan, por ejemplo, los expertos en hechos de tránsito, a quienes asociamos precisamente para que emitan un testimonio experto sobre las características o circunstancias que pudieron converger en un hecho de tránsito, ¿no? Pero sobre la seguridad vial en concreto, ¿cuál es su enfoque? Y si va de la mano precisamente con esto que es hechos de tránsito terrestre, o tiene un enfoque más concreto que, si bien se relaciona, no converge directamente con esta área. Verás, voy a empezar por el final. Ok. Van tan de la mano como que están indisolublemente unidas. A ver, la seguridad vial no es algo que sea, ¿cómo te lo explicaría? Es un concepto. O sea, ¿qué es seguridad vial? ¿Cómo debemos entender la seguridad vial? Pues debemos de tomar el ejemplo de la salud. ¿Qué es la salud? Hay quien entiende que estar sano es simplemente no tener enfermedades. No, o sea, eso no es la salud. Se puede no tener ninguna enfermedad y no gozar de buena salud. La seguridad vial es el estado, ¿cómo la entendemos nosotros la seguridad vial? Es el estado de bienestar saludable en el libre y autónomo uso de nuestras calles y carreteras. Es decir, es aquella situación en la que nosotros salimos a hacer uso de la red diaria de una manera normal, sabiendo que vamos a utilizarla en condiciones de seguridad. Eso quiere decir que vamos a ir a donde nos propongamos ir, al destino, al trabajo, al ocio, a ver a un familiar, a lo que sea, y vamos a regresar a nuestra casa con nuestros seres queridos. Ese es el concepto que nosotros entendemos que debe de ser la seguridad vial, no la falta de accidentes, eso, ¿no? Es decir, no hay enfermedades, no. Las actuaciones que se hacen para esas actuaciones que se hacen para conseguir seguridad vial son otra cosa. Son otra cosa. O sea, tenemos el concepto seguridad vial, que es aquello que queremos conseguir. ¿Y cómo lo conseguimos? Mediante el conocimiento. El conocimiento ordenado, sistematizado, con una metodología. Eso es una disciplina. Ahí entra la accidentología vial. Es una disciplina que estudia cuando falla el sistema de transporte, cuando hay un accidente. ¿Y por qué falla? Entonces, esa es la relación entre ambos términos, ¿no? Uno es el objetivo y el otro es la disciplina
cómo ordenamos el conocimiento para conseguir eso. Y en cuanto a la figura del perito forense en hechos de tránsito, o sea, la investigación de los hechos de tránsito, aquí llamamos muchas veces mal llamados accidentes, porque no son tal cosa, ¿no? Hechos de tránsito, es un término que me gusta mucho más. Es la figura principal, porque ¿cómo vamos a prevenir nada si no sabemos cómo ocurre? El investigador de esos hechos de tránsito es el doctor que, volviendo otra vez a la analogía con la salud, el doctor que investiga y llega a un diagnóstico y sabe el por qué ocurren esos síntomas, o sea, la fiebre, el dolor de cabeza, no son es el síntoma como consecuencia de una enfermedad, que es lo que tenemos que atajar. En tránsito, los accidentes son un síntoma que nos dicen que algo funciona mal. Un poco la analogía es así. No sé si te gustó la respuesta o no. No, sí, claro, creo que es muy conciso y aparte se entendió perfectamente con esa analogía. Y bueno, en este sentido, precisamente, quisiera que nos comentara cuáles serían los puntos más importantes que se tienen que tomar en cuenta para garantizar precisamente esa seguridad vial. Pues digamos, relacionado con lo que decíamos antes, lo fundamental es la investigación. O sea, una investigación y una investigación orientada, en este caso, no tanto a, que también es necesario, el dilucidar responsabilidades, ya sean criminales o civiles, en un proceso después judicial. Lo que nos interesa desde el punto de vista de la prevención es más que una causa única y principal, son los factores que están presentes en todos los hechos de tránsito. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de la seguridad, para conseguir esa seguridad, lo que queremos es que ese hecho no ocurra. El sistema sigue funcionando bien y el equilibrio. Y quizá sea mucho más sencillo actuar sobre un factor que, aun no siendo importante, si lo eliminamos, si lo sacamos de esa cadena de consecuencias, ese hecho no llega a ocurrir. De ahí la enorme importancia de tener una investigación minuciosa, concienzuda, detallada, con todos los detalles, con todos los factores que confluyen en ese accidente, como consecuencia de los cuales al final ocurre, ¿no? Proviene la causa. Nosotros entendemos la causa del accidente pues como una secuencia de factores, eliminando alguno de ellos, no hay ese hecho malicioso. Pues ese sería el punto, yo creo que fundamental, es decir, la investigación. En una ocasión, hablando con alguien que se decía prevencionista, decía que su función era prevenir accidentes de tránsito, o hechos de tránsito, él me decía, a mí no me importa saber por qué ocurren. Decía, ¿para qué quiero yo saber cómo ocurre un accidente de tránsito? Yo en ese momento, si me cortan, no sangro, porque yo le dije, pero me traicionan mis oídos. ¿Qué Sí. estoy escuchando? Que alguien que se supone que tiene conocimiento y que dice que no le importa cómo ocurre un hecho de tránsito, que lo que le interesa es prevenirlo. Y yo le pregunté, ¿y cómo demonios vas a prevenir nada si no sabes cómo ocurre? ¿Sobre qué actúas? O sea, pero bueno, estas situaciones se dan, ¿no? Hay mucha pseudociencia, mucho charlatán, pues son auténticos charlatanes, y así nos va, ¿no? Así seguimos pagando ese peaje que estamos pagando en vidas todos los días en todo el mundo por el uso del sistema de transporte terrestre. Lo que acabo de mencionar justamente me resuena y me lleva a otra pregunta porque precisamente creo que es importante, como usted menciona, que quienes estén en este ámbito pues tengan los conocimientos de todo, o sea, no únicamente de a lo que se enfoquen porque finalmente necesita ser algo que vaya como interdisciplinario con otros factores y checar otras cuestiones. Y precisamente en este sentido yo quisiera saber si ¿cuál es el papel, la importancia, por ejemplo, de las certificaciones? Algo que te diga que eres un especialista que está precisamente avalado
para llevar a cabo ciertas actividades de manera adecuada. Pues de alguna forma, eso lo que pretende garantizar es esa multidisciplinariedad de, de esa actuación y que eso se haga conforme a unos estándares admitidos internacionalmente, porque debemos de tener en cuenta que los hechos de tránsito son iguales en todas las partes del mundo. O sea, yo hay veces que cuando se centra todo en debates legales sobre que si el reglamento, entonces el reglamento que rige el tránsito en cualquiera de los estados de México, pues difiere del que lo dirige en España o en Estados Unidos. Vale, pero obviamos la realidad de que quien realmente dirige todo el sistema de transporte terrestre no es el reglamento de un país, son las leyes de la física, las leyes de Newton. O sea, y esas, querámoslo o no, son iguales en todo el mundo. No hay ningún sitio donde llueva hacia arriba, siempre llueve hacia abajo. Y la gravedad siempre es hacia abajo y nos empeñamos y empecinamos en intentar el cambiar eso escribiéndolo en un papel y llamándole boletín oficial. No, 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 no. O sea, partiendo de eso, los factores son iguales en todo el mundo y las causas también. Entonces, eso, hay un organismo internacional de estandarización que se aplica a muchísimas profesiones, todas relacionadas con industria, y aquí también, ¿no? Esos estándares internacionales especifican cuál sería el área de conocimiento, cómo se aplica esa área de conocimiento y son iguales en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque los hechos de tránsito son iguales en todo el mundo. Cambia, pues yo no sé, algunos sitios utilizan el sistema imperial que conducen al revés, en vez de conducir por la derecha, conducen a la izquierda. Vale, salvo eso, la gravedad es igual. O sea, es igual, las leyes fundamentales de Newton. O sea, es todo lo mismo, es siempre igual. Partiendo de ese hecho, vamos a la estandarización internacional. ¿A qué nos lleva? A que todos hablemos el mismo idioma y que todas las conclusiones, todo ese conocimiento se pueda armonizar, se pueda ordenar y sea una disciplina pues mucho más fuerte y lleguemos mejor a conclusiones y al final todo eso se aplique en la prevención, que el otro negaba, decía que no le interesaba, pero a nosotros sí, y podamos garantizar el funcionamiento del sistema de transporte de una manera segura. Sí, justamente ahorita también que mencionó precisamente esto de que, pues en general se rigen por las leyes de la física, igual y lo que puede variar de un lugar a otro, pues es precisamente las leyes jurídicas, ¿no? Que también buscan como asegurar la seguridad vial, ¿no? Y en este sentido, también aprovechando que usted pues es una persona pues muy reconocida y ha estado en diversos foros, tanto en España como en América Latina, pues yo quisiera saber si usted ha notado alguna diferencia precisamente en el enfoque o en el avance que tienen en España o, por ejemplo, aquí en América Latina respecto a la seguridad vial. Si es así, pues cuáles son las principales diferencias que usted ha notado o cuáles son las áreas de oportunidad que usted nota en los dos lugares. Hay una cosa curiosa, porque es cierto que en Europa y Estados Unidos, es decir, en lo que nosotros así muy ostentosamente decimos el primer mundo, pues hay, yo creo que un respeto eh, a lo que es el no pagar vidas por usar el sistema de transporte, ¿no? Entonces hay una obsesión con que no haya fallecidos, con que no haya heridos, con que ese respeto que tenemos interiorizado, por ejemplo, en el caso concreto de España, nosotros nos vino toda la influencia europea desde hace 30, 25, 30 años y digamos que la interiorizamos muy rápido en comparación con otros países que tienen una tradición muchísimo mayor que nosotros, pero conseguimos bajar de los 8.000 y pico, 9.000 muertos al año que había en las carreteras españolas a los 1.200, 1.300 que hay ahora.
Siguen siendo muchos porque, claro, a quien pierde un ser querido no le valen monsergas de que, no, es que, claro, hay 8.000 menos y ya, pero yo perdí a mi ser querido. Por eso, con una sola persona que fallezca, pues digamos que ya fracasamos, ¿no? Ese es el concepto que barajamos aquí. Sin embargo, la aplicación de la ciencia, esa es más concienzuda en América Latina. Es curioso, en América Latina, todo lo que son los procesos de investigación forenses, aplicados a los hechos de tránsito, son más concienzudos desde el punto de vista del diseño y, digamos, la teoría. Sin embargo, falla lo otro. El día en que la sociedad latinoamericana se empape de ese principio de voy a evitar que ningún familiar mío, ningún conocido, ningún amigo fallezca en un accidente de tránsito, los, se va a notar una mejoría de una manera mucho más rápida que aquí porque, insisto, mi percepción es que la aplicación de ese conocimiento, de esa técnica forense, es mucho mejor que en Europa. O sea que ves, hay una cara y una cruz en ambos sitios. Lo bueno que sería juntarlo todo, como siempre. Claro, sería genial poder complementarlo y así ya tener la... Exacto, sería lo ideal. Aquí yo lo digo muchas veces, tenemos mucho que aprender de, de la aplicación forense a los hechos de tránsito que se hace en Latinoamérica y concretamente en México. Ok. Concretamente en México. Bueno, ya para ir cerrando esta pequeña entrevista y precisamente retomando esto último que nos estaba mencionando, quisiera que nos hablara ya de manera como general, global, cuáles son a su criterio los retos actuales más importantes que hay precisamente en esta área de accidentología y seguridad vial. ¿Cuáles son los retos más frecuentes a los que más se tienen que enfrentar? Hombre, el reto fundamental e innegable es lo que debería ser el objetivo de nuestro trabajo como investigadores o como accidentólogos, como quiera que como trabajadores de la seguridad vial, es el evitar que tengamos que pagar un peaje en vidas humanas por utilizar un sistema de transporte. O sea, las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito en Latinoamérica son muy elevadas, elevadísimas, y eso pasa por actuaciones no puramente individuales en cuanto a la persona y en varias facetas, ¿no? Porque esto no es algo, como decíamos, es multidisciplinar y pluridisciplinar. O sea, hay que abordarlo desde varias perspectivas y teniendo en cuenta varias disciplinas. Es cierto que la persona ha de estar en el centro de toda esa actuación, o sea, el factor humano es el más importante, es a quien siempre se responsabiliza de todo. Los accidentes o los hechos de tránsito son responsabilidad en un 90 y pico por ciento del factor humano. No, no, no. O sea, son responsabilidad el 100% del factor humano, porque si no hubiese factor humano, no habría nada. O sea, sería algo parado ahí, una piedra, un vehículo, no se movería. Entonces, es el 100%. Quien diseña la carretera es una persona, un ser humano. Quien está a los mandos del vehículo es otro ser humano. O sea, el ser humano es el que da vida a eso. Por lo tanto, es el responsable. Tenemos problemas cuando diseñamos y ponemos a funcionar todo eso pensando que lo van a utilizar máquinas. Y aquí viene la guerra con los ingenieros mecánicos muchas veces, ¿no? Ellos son como muy de pensar, esto es así y va de esta manera, entonces, teóricamente, ya, pero el teóricamente para nosotros no vale, somos personas, tenemos una tendencia innata a equivocarnos y a cometer errores. Entonces, por ejemplo, ahora vienen con el vehículo autónomo. No seré yo quien reniegue del vehículo autónomo. Pero nos dicen, vehículo autónomo, vamos a hacer pruebas y vamos, entonces usted está en su vehículo autónomo y usted va supervisando lo que hace su vehículo autónomo. Claro, yo pienso, o sea, me dicen un coche que teóricamente conduce solo. Vale.
coche va y se arregla por él mismo, y yo voy sentado allí y tengo que ir supervisando lo que el coche hace, lo que mi carro hace, porque si falla, yo tengo que automáticamente asumir el control del vehículo. O sea, cuando en tránsito estamos hablando de un tiempo de reacción, un segundo, de 1 a 3, en el mejor de los casos puede haber 6, cuando hay la opción de... Tenemos que, en ese tiempo, que no cambia, es el mismo, ese tiempo sigue siendo igual, encima, aparte de tomar la decisión y evitar el accidente, supervisar lo que hace ese coche teóricamente inteligente. O sea, nos matamos fijo. Y luego la culpa es nuestra porque supervisamos mal. No, mire, usted póngame toda la cacharrería en el carro, póngame todo lo que quiera, que me ayude a mí al manejo del vehículo. Pero dígame cuándo yo tomo la decisión para conectar una cosa u otra. El concepto de aviación. En la aviación es el sistema de transporte más seguro. Es verdad que es definitivo, ¿no? Tú en avión o llegas o no llegas. O sea, es difícil quedar por el medio, pues como en tránsito, que bueno, puedes quedar con lesiones, con el avión. Pero bueno, la realidad está en que es el sistema de transporte más seguro. Vamos en avión y siempre ya nos llamamos a nuestra casa, a nuestra mamá, ya llegué, tal, sí, llegué bien. Cuando el peligro comienza, en ese momento que te bajas del avión y vas al carro. Es cuando en realidad utilizamos el sistema de tránsito peligroso. Pero el concepto que tienen de seguridad en aviación es el que tenemos que aplicar al tránsito en carretera. O sea, el piloto es un profesional bien formado y que tiene a su disposición toda una ingeniería electrónica de sistemas que el avión vuela solo, salvo cuando él decide que no. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, en las situaciones de riesgo, no hay mejor sistema que el humano. El humano, una persona bien formada, ante una situación imprevista y sobre todo si no hay antecedente, que surge la primera vez, es quien mejor reacciona. Las máquinas son más rápidas, pero necesitan un antecedente. En tránsito es muy difícil que haya antecedentes. No hay dos accidentes iguales, o sea, dos hechos iguales. Entonces, de ahí la necesidad de tener a conductores bien formados que conozcan la normativa, sobre todo que conozcan el comportamiento dinámico de los vehículos y que tengan a su disposición, bueno, pues cuanta cacharrería electrónica quieran, que pongan ahí sistemas autónomos y vale, muy guapo. Pero sin olvidar que somos los humanos los que tenemos el protagonismo en el sistema. No somos los responsables de, no, somos los protagonistas, somos nosotros. O sea, el coche, o sea, el carro, el camión, está ahí y no se mueve si no hay una persona que lo empuje. Un poco es esto, el reto sería este, ¿no? El entender eso con el objetivo de conseguir ese estado de bienestar saludable en el uso de nuestras calles y carreteras. Claro, parece un reto demasiado difícil, un poco complejo, ¿verdad? De esta vida sencillo no hay nada. No hay nada sencillo. Es cierto que es complicado, pero bueno, también es verdad que es responsabilidad de todos. Y todos podemos poner de nuestra parte y asumir la responsabilidad que tenemos a la hora de utilizar el carro y luego por las calles y por las carreteras. Porque muchos hechos de tránsito con resultados muy lamentables se fraguan incluso antes de que quien conduce se siente a los mandos del vehículo. La decisión de estar en casa y decir, voy a esperar 10 minutos más y ya los recupero en el trayecto de mi casa al trabajo, o al revés, ¿no? De mi trabajo a casa o cuando estoy tomándome algo con los amigos, ya los recupero después. Ahí podemos estar gestando la tragedia, porque luego vamos a hacer ese trayecto en condiciones de tensión para recuperar esos 10 minutos que nos tomamos de relax de más en nuestra casa. Y eso puede llevarnos a asumir riesgos en ese trayecto que ante un imprevisto nos imposibilitan a salir airosos. ¿Por qué? Pues porque
La física es la física y es implacable, no tiene piedad, no tiene piedad. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación, maestro. La verdad es que ha sido muy gratificante escucharlo y hemos aprendido muchísimas cosas. Es como para tomar conciencia precisamente de que pues la seguridad vial no es cosa pues únicamente de los expertos, sino que está en todos nosotros, ¿no? Para que se lleve precisamente a cumplir ese objetivo que es el que estuvimos hablando en estos minutos. Le agradezco muchísimo que nos haya podido acompañar, que nos haya regalado estos minutos de su tiempo. Esperemos que pues en ocasiones subsecuentes podamos tenerlo aquí con nosotros para hablar un poquito más al respecto, profundizar en algunos otros temas y bueno, seguir en contacto. Le agradecemos muchísimo. Yo estoy encantado, o sea, no sé si además si se me nota, estoy feliz de, de colaborar. Contáis conmigo de manera entusiasta y hacer una nota, un pequeño apunte de un eslogan de la Carta Europea de Seguridad Vial cuando salió, lleva ya muchos tiempos, en esa invitación, es una invitación de la Unión Europea, que bueno, todos participemos de la consecución de esa seguridad vial. Y había un eslogan que decía, la seguridad vial es tan importante que no debemos de dejarla solo en manos de las autoridades. Todos tenemos responsabilidad en esa seguridad vial. Y yo creo que el mensaje es ese. Es tan importante que no solo es competencia de las autoridades, que muchas veces tienen criterios, vamos a decir que cuestionables o manifiestamente mejorables. Pero si todos nos implicamos en ella un poco, somos millones. Millones de pocos hacen un muchísimo. Y seguro que lo conseguimos. Insisto, muchísimas gracias por invitarme. Yo estaré aquí siempre que me invitáis y que me llamáis, y personalmente también, claro que sí. Eso hay que recuperar otra vez. Esto de esta situación sanitaria va a acabar haciéndonos aburridos y no puede ser. Tenemos que rebelarnos contra eso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, pues amigos de Expresión Forense y Coforense, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.